Los planes sociales en Argentina son un tema bastante complicado que parte a la sociedad básicamente entre detractores y defensores. Lo que sí es notoria es la fama de que algunos argentinos prefieren los subsidios a la intención de trabajar. Acertada o errónea, la percepción de que los nacionales no son tan adeptos al trabajo es un hecho tanto dentro como fuera de fronteras. Como suele pasar con los criterios exaltados, estos tienden a magnificar y generalizar, y esos pocos adeptos a la vida relajada se transforman errónea e injustamente en una casi totalidad. Así las cosas, incluso con la maltrecha realidad nacional, Argentina se encuentra entre los países de la región que más horas trabajan, lo que se traduce en más de 2.300 anuales. Pagan justos por pecadores, es la vieja y popular frase de Miguel de Cervantes. Locución que le viene como anillo al dedo a este muy empobrecido pueblo. Lo cierto es que la Argentina siempre ha sido sinónimo de esfuerzo, trabajo y dedicación. Resulta cómodo invocar la frase de que cada pueblo tiene el gobierno que se merece, pero lo cierto es que muy posiblemente sean víctimas de la ausencia total de nuevas y buenas alternativas electorales. Cuando todos son malos, elegir al menos malo nunca puede ser una buena opción. Con algo de suerte, las consecuencias serán del tipo paliativo. Y si en algo se caracterizan los argentinos, es que tanto su vida y su historia suenan siempre como un triste tango. Entre tanta tristeza, se suelen aferrar con todas sus almas a cualquier victoria o alegría, por más fugaz y pasajera que sea. Después de todo, el alma necesita un poco de motivación para poder seguir. La demagogia barata y el ruido popular siempre han sido el instrumento preferido para implementar acciones. Lo cierto es que actualmente se destinan casi los mismos recursos a los planes sociales que a potenciar el trabajo. Algunos de mis contemporáneos recordarán la mítica estrofa de León Gieco: es un monstruo grande y pisa fuerte. Es un monstruo grande y pisa fuerte. El gran monstruo argentino desde hace mucho tiempo fue y probablemente sea hasta el fin de los tiempos el gasto público. Un Estado que funciona como un poderoso agujero negro, devorando y devastando todo a su paso. El apetito de las administraciones se incrementa constantemente, mucho más que la población y su Producto Bruto Interno. De la misma canción, e igualmente recordable, es su nombre: solo le pido a Dios. Quizás sea la descripción perfecta del argentino, siempre profundamente religioso, buscando y ofreciendo ayuda, tanto divina como mundana. Que la guerra no me sea indiferente es lo último que logro recordar de esa vieja tonada. El pueblo argentino es de talante pacífico
pero siempre ha estado en guerra. Explícitas y solapadas, cruentas y muy extensas dictaduras, las Malvinas y sus eternas heridas, los de la capital contra los provincianos, sus políticos versus sus gentes, derechas contra izquierdas. Pero hay una batalla contemporánea mucho más perversa y discreta. Divide y vencerás, proclamaba Julio César. Actualmente el pueblo argentino se encuentra fragmentado en grandes bloques. Todo aquel que piensa diferente al otro es interpretado como el enemigo. La mediocridad y la confusión se intenta instaurar con bastante éxito como modelo de igualdad. Se empareja pero para abajo. El populismo no acepta al pluralismo, por lo tanto se combate a este férreamente, y no solo a las ideas, sino también a quienes las proclaman. Cerrar el video con un mensaje esperanzador sería lo más adecuado, fácil o piadoso. Pero lo cierto es que el horizonte argentino se ve muy oscuro. Como dijo alguien, si se repiten las mismas acciones, se obtendrán iguales resultados. Gracias por llegar hasta aquí. Si te gustó el video, que espero que así sea, recuerda suscribirte. Nosotros nos estamos viendo en este contenido que te dejo por aquí o dentro de muy pocos días en un nuevo video. Chao. No me digas matar la cosa encima de la cabeza. No me digas porque sale la compra. No, que yo.